אני עושה תפילה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בשם אדון ישוע המשיח לדבר רוח הקודש, בבקשה לא דבר בלית אדם. תודה רבה ישוע משיחנו, amén, amén. Siéntense por favor, amados Sahim. Su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Queguila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar www.gozoypaz.mx y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, todo el material es gratuito. Y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya se acabaron. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Vamos a hablar un poquito sobre lo que vimos al final del tema hace 8 días. La tercera parte de la psicología en la Torah, y voy a hablar sobre la conciencia moral. Probablemente ustedes anotaron que estuvieron hace 8 días en esta, ¿por qué no decirle clase o ministración? Decía yo que la conciencia es la función de la personalidad que consiste en confrontar los impulsos de una persona, las tendencias de una persona y las acciones propias de una persona. Tiene un impulso por tomar alcohol, tiene un impulso por tener relaciones sexuales, no en el plan de Elohim, tiene una tendencia a mentir y tiene ya el pecado como tal en la acción, las acciones propias. Ahora, esto de confrontar los impulsos, las tendencias y las acciones propias es junto con el sistema de normas éticas que han sido aceptadas como válidas. No sé si lo anotaron. Sí. Entonces, para nosotros es la Torah. Para nosotros es la Torah. La mayoría del mundo ahorita acepta todo lo que es el movimiento lésbico-gay, o sea, todo lo que es homosexualismo, lesbianismo. Entonces, eso lo están aceptando como válido. Pero para nosotros no cuenta eso, para nosotros cuenta solamente la Torah. Entonces, para ellos no es pecado. Entonces, todo lo que sea impulso, tendencia y acciones propias de llevar a cabo un acto sexual, no en el plan de Elohim, lo ven normal. Por eso es muy importante que hayan anotado que es todo esto de las tendencias, los impulsos, etcétera, es con el sistema de normas, entre comillas, éticas, que han sido aceptadas como válidas. Pero vuelvo a repetir, para nosotros es la Torah. Y entonces, conociendo Torah, conociendo quién es Yahshua Mashiach, nosotros apagamos la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Lo que antecede al pecado. Por eso recomendé hace 8 días escuchar el audio concupiscencia. Ahora, todo esto sucede con 2 cosas, es decir, la conciencia, 1, se madura, la maduración, y 2, el aprendizaje. Entonces, la conciencia tiene que ir madurando, y ya habíamos visto ejemplos anteriores donde Shaul les dice, ¿cómo es posible? Ustedes ya teniendo que comer alimento sólido, ¿tengo que volverles a dar leche? La maduración, y 2, el aprendizaje. Por eso venimos este día, miércoles, y en Shabbat, y fuera de Shabbat estamos estudiando Torah porque queremos aprender cómo mejorar nuestra conciencia. Ahora, la conciencia es en sí la acción, o más bien la prevención, es una acción preventiva. Nos evita el pecar, nos evita no caer en tentación. Y es a lo que se refiere Yahshua HaMashiach cuando dice, oren para que no caigan en tentación. ¿Qué está diciendo el Eterno ahí? Ustedes van a orar porque su conciencia se los dicta y de esa manera ustedes van a prevenir caer en pecado. Ya no vas a robar, ya no vas a tomar, ya no vas a tener relaciones sexuales de adulterio o fornicación. Pero yo decía hace 8 días que la conciencia tiene también la función de reprimir, se reprime o se suprimen ciertos impulsos. Y una acción que es muy importante en la conciencia se llama punitiva. Esa derivación o esa función punitiva de la conciencia va a consistir, explicaba yo hace 8 días, en generar remordimiento y sentimientos de culpabilidad. Es decir, ¿es bueno acaso esto, tener remordimientos? No, claro que no. ¿O tener sentimientos de culpa crónicamente? Claro que no. Pero en un inicio,
el Eterno dispuso que en la conciencia haya esta función punitiva. Y vuelvo a repetir que consiste en crear remordimiento. Si tú pecaste, tú pecabas y pecaste hace tiempo y sentiste un remordimiento, pero no conocías el arrepentimiento porque no conocías Torah y tuviste sentimientos de culpa y no conocías Torah y por eso te sigues flagelando, te sigues haciendo daño, a pesar de que ya conoces Torah, es que no has madurado porque no has aprendido. Es decir, lo que yo dije anterior de la maduración de la conciencia y el aprendizaje tiene que ver con ya no tener esa función punitiva, ya no actúa en el verdadero mesiánico. Una persona que no conoce a Yahshua, esa función punitiva sigue funcionando y entonces genera remordimientos, pero no se arrepiente la persona. Aunque tenga kippah, talit, tenga el pacto de la circuncisión, tevilá, rompimiento de maldiciones, guarde Shabbat, guarde las fiestas, cante muy bonito, dance muy bonito, coma pan y vino cada Shabbat, la función punitiva debe de desaparecer en los verdaderos mesiánicos. Ya no debe de haber remordimiento porque hicimos teshuvah. Ya no debe de haber sentimientos de culpa porque Yahshua ya nos perdonó. Hebreos 8:12, y dice el Eterno que Él perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Él ya no se acuerda de ello. Cuando una persona sigue con remordimientos y sentimientos, quiere decir que la función punitiva de la conciencia sigue activa, y es porque no ha madurado y porque no ha aprendido y sigue pecando. ¿Sí queda claro esta parte ya? Hace 8 días por la premura del tiempo no lo pude explicar así. Ahora, con la conciencia se tienen que eliminar, pues cuando una persona madura y aprende, se tiene que eliminar todo sentimiento de culpa. Ahora, ¿cómo se logra eso? Ya lo expliqué, teniendo una buena relación con Elohim. ¿Cómo se tiene una buena relación con Elohim Yahweh? Haciendo teshuvah. Paso a este punto. Hay 2 grupos, amados Sahin, amada Kehilá. Volviendo a lo anterior, hay 2 grupos. Miren, el número 1, hay quienes transgreden grandemente la Torah y no sufren alteración de su conciencia. Primera, porque no conocen Torah. Y segundo, porque están llenos de demonios y tienen la conciencia cauterizada. Entonces este primer grupo, decía yo, transgreden la Torah grandemente y no sufren alteración en su conciencia, ni siquiera la punitiva, están cauterizados, no tienen remordimientos, no tienen ni siquiera sentimientos de culpa, ni siquiera la acción preventiva, porque están ciegos. Y Yahshua HaMashiach, bendito Elohim, bendito Mashiach, nuestro Mesías, Él advirtió muchas veces que había gente así. Y también Shaul en Romanos 1:28 dice, mentes reprobadas. Como ellos no tuvieron que tener en cuenta a Elohim, Elohim los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esas personas no tienen conciencia, sí tienen conciencia, simplemente está cauterizada. Eso lo dice Shaul. El segundo grupo, otro grupo, sin embargo, transgrede un poco la Torah y sufren una gran culpa. Ahora, el primer grupo está reprobado porque no son salvos. El segundo grupo, si tienen Torah y tienen la conciencia, tienen que seguir aprendiendo de Yahshua HaMashiach y de un maestro aquí en la tierra, alguien que les vaya orientando para aprender cómo se logra esto. O sea, por eso se han dado tantas pláticas acá para Cabo del Eterno. Decía yo que no somos los únicos ni los mejores. Si una persona entonces conoce Torah, la transgrede con algo mínimo, y sufren una gran culpa. Ahora vamos a ver de los primeros, de los que transgreden la Torah y no sienten ningún remordimiento ni nada. Vamos para 1 de Timoteo, amados Sahin, anoten la cita, es 1 de Timoteo 4:2. 1 de Timoteo 4:2. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Yo quisiera terminar el día de hoy para continuar dentro de 8 días con otros temas, etcétera. 1 Timoteo 4:2, esto es para el primer grupo, amada Kehilá. Aquellos que transgreden grandemente la
la Torah y no sufren alteración de su conciencia. Cuando tengan 1 Timoteo 4:2, ¿me pueden decir un amén? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Nos vamos a quedar con ese verso, pero no lo saco de contexto, porque todo lo que explica después es pecado. Porque por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ellos han creído mentiras, ellos han creído doctrinas que no son Torah, ellos han creído a predicadores que no predican la Torah, están predicando cualquier otra cosa. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Hace un momentito un buen ángel me decía que él salió de una congregación donde la pastora que los ministraba, según decía, a ver, pasen los de $1,000 para acá, pasen los de $500 para acá, pasen los de $100 para acá. Y si alguien quería pasar con $20, le decía, no, todavía no. No, a usted todavía no los llamo, eso los llamo hasta el final. Es decir, se ha creado una cauterización de la conciencia terrible. Entonces la gente acepta esa doctrina como válida. Ahora vamos a Tito 1:15, amados Sahim, anoten la cita y vamos para allá. ¿Y lo tienen? Porque yo sé que son ya diestros para manejar la Taná para cabo del Eterno. Dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ve cómo dice ahí la palabra conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? ¿Realmente es el Ruach HaKodesh? No, no es el Ruach HaKodesh. No. O como tú lo has conocido, Espíritu Santo, para que se entienda para los nuevecitos. No, la conciencia es parte del libre albedrío que el Eterno nos dio. Que el Eterno a los Kadoshim, a las Kadoshot nos hable por medio de su bendito Ruach HaKodesh hacia nuestra conciencia, bueno, es otra cosa, que es más bien a nuestro espíritu. Pero la conciencia no es que un ángel te esté diciendo algo o el mismo Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach, no, sino es tu libre albedrío. El Eterno dio libre albedrío a todos, pero no es el Ruach HaKodesh, eso que quede bien claro de una vez. Muchas veces decimos, bueno, pensé esto en mi conciencia, tal vez me está hablando el Eterno, pero es que no es en sí el Ruach HaKodesh, porque Él nos habla al Espíritu, y en sí se podría confundir un poco, pero va a ser es en sí el libre albedrío. Ahora, eso es en cuanto al primer grupo, aquellos que transgreden la Torah y no sufren ninguna alteración de su conciencia, porque no tienen conciencia, están perdidos. Ahora, del segundo grupo, aquellos que transgreden un poco la Torah y se sienten con una gran culpa, esos también están enfermos, necesitan conocer el amor de Yahweh. Y yo no digo que se dé licencia para pecar acá, pero hemos aprendido lo que es el teshuvah genuino, un arrepentimiento y un cambio de vida total de 360 grados. Vamos a Hebreos, amados Sahim, vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y en el verso 14. Anoten por favor la cita, Hebreos 9 y verso 14, y esta cita está después de un verso de la vaca roja que representa el sacrificio que hizo nuestro Adón Yahshua Mashiach. Hebreos 9, 14, cuando lo hayan anotado y lo tengan, me dicen un amén. Cuánto más la sangre de Yahshua Mashiach, el cual mediante el Ruach HaKodesh eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces lo que va a limpiar, lo que limpia Yahshua HaMashiach, independientemente del alma que es salva, tiene que pasar antes esa alma por una antesala, y esa antesala es la conciencia, el libre albedrío. Va a limpiar el libre albedrío, te va a dar libre albedrío. ¿Cómo podía explicarlo? Ya lo tienes, pero va a hacer que se limpie para que tú veas bien en ese cristal. Haz de cuenta que tú vas manejando y hay bruma o está lloviendo. Si no llevas algo que vaya limpiando bien el parabrisas, no vas a ver bien. Entonces, en pocas palabras, limpia la conciencia para que nosotros podamos arrepentirnos y entonces se salva nuestra alma. Tiene que ser por pasos. Primero debe ser la conciencia. Una persona jamás se va a salvar si no primero está limpia su conciencia.
Y muchas personas conocieron del mesianismo y han estado estudiando Torah por años, pero nunca limpiaron su conciencia, porque no quisieron, es libre albedrío. Y segundo, tal vez ven tanta porquería en internet, etcétera, que está cauterizada la conciencia. El Eterno dice, no me quieres, te entrego entonces a Hasatán. Él confunde, y eso está en la Tanaj, estoy citando la Tanaj. Segunda de Tesalonicenses, si no me recuerdo, 2:9, como ellos no tienen entonces, no quisieron el amor de la verdad, el Eterno los entrega a un poder engañoso para que se pierdan y crean la mentira. Entonces, aquí está claro que la sangre de Mashiach dice que limpia vuestras conciencias, limpiará vuestras conciencias, no dice nuestras almas, no dice vuestras almas. Primero se tiene que limpiar la conciencia. Ahora vamos a ir a Romanos 9:1, y todo esto, si tú te das cuenta, es psicología aplicada, pero es la Torah misma antes que psicología. Romanos 9:1. Cuando lo tengan anotadito, y vamos para allá, amados Ajín, amadas Agayot, gózate con estas lecciones, porque tú después me vas a ayudar a ministrar. No vamos a seguir todo el tiempo juntos, ya viene una separación, yo lo siento ya, y entonces tenemos todos que estar bien preparados. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Yahshua Mashiach, no miento, fíjense muy bien cómo dice, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh. No dice que la conciencia es el Ruach HaKodesh. Entonces, para empezar, no miente, entonces tiene limpia su conciencia, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh. Es decir, tiene limpia su conciencia y da testimonio que tiene el Ruach HaKodesh. No sé si me di a entender, no es al revés. No es al revés como antes probablemente le habíamos entendido. Entonces la conciencia da testimonio del Ruach HaKodesh. Primero se limpia la conciencia, y una vez que se limpia la conciencia de toda cosa mala, gracias al sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach, como lo acabamos de leer en 1 Timoteo, entonces en Tito, viene esta bendición de conocerle y ser salvos. Vamos a 1 Corintios 4:4, vamos a 1 Corintios 4:4, vamos para allá, amada Kehila, bendito es Yahshua Mashiach. 1 Corintios 4:4, anótenlo por favor, y cuando ya tengan en la vista su Tanaj, me dicen un amén. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Adón. A ver, vamos a ver. Nos limpia, aquí Shaul está hablando de que somos salvos por fe, no está hablando de que porque tenemos una limpia conciencia, que no robamos, que no sabemos robar lo que es un clip, no sabemos es eso, no por eso somos salvos, sino somos salvos por el sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach, que debemos ser kadoshim y dar testimonio con nuestra limpia conciencia, eso es otra cosa. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, entonces aquí Shaul estaba diciendo, mi conciencia ha sido limpiada, tengo libre albedrío y ahora sé distinguir en qué es lo bueno y lo malo, y me arrepiento de haber dicho, Shaul, que yo detuve las ropas para que mataran a Esteban. ¿Queda claro? Entonces es, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Somos justificados por Yahshua HaMashiach. Pero el que me juzga es el Adón. Aleluya. Ahora, ¿qué es todo esto, amados Saín? ¿Qué es todo esto? Es las respuestas a las normas morales. En la sociedad, llamémoslos así. Las normas morales que la persona ha aceptado como válidas. Esto no lo puede entender un homosexual, un drogadicto, alguien que anda matando a la gente. Esto no lo puede entender alguien que secuestra a la gente. Esto no lo puede entender más que los kadoshim, los que guardamos Torah. Ellos tienen su conciencia totalmente negra, llena de demonios. Entonces, nosotros tenemos libre albedrío y la conciencia puede decir, sirves al mundo o sirves a la Torah. Nosotros servimos a Yahweh guardando su Torah. Es una delicia guardar la Torah. Es decir, tú le preguntas a un homosexual, ¿para ti cuál es la norma ética correcta? Que me acepten como homosexual. Así nací. Pero nosotros sabemos que no es así, porque la Biblia lo condena, la Tanaj lo condena. ¿Sí o no? La idea es esta: el Eterno no va a mandar al infierno a alguien porque lo haya creado así.
No, ya he ministrado, por ejemplo, que la diabetes es una enfermedad y no se considera pecado, al menos que se siga comiendo indebidamente. Eso ya lo expliqué en el video de diabetes. Pero una persona por pecado sí es mandada al infierno. El alcoholismo, aquí lo dice; la fornicación, aquí lo dice; el homosexualismo, aquí lo dice en la Torah. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando una congregación se está reuniendo y están entrando hermanos, nuevos hermanos, ese es el problema. En su colonia, lo que yo decía hace 8 días, en la colonia, en el barrio donde viene, en su propia casa, era normal que se agarraran a golpes entre hermanos. Eso yo no lo vi en mi casa. A lo mejor tú lo viste y lo sufriste, pero eso ya lo superaste. O que haya visto que era normal que el papá tuviera 2 mujeres y llevar a los hijos de la otra señora a saludar a los hijos que tuvo con la primera señora. Aceptan como válido eso, pero eso es anormal. Cuando vienen las personas acá a esta quejilá, se le dice: eso está mal, eso no debe de ser. Pero cuando la persona es necia y rebelde, como ahorita lo vamos a ver, y ya lo estudiamos hace 8 días, entonces dice: no, este Roe está loco. Yo acepto como válido el mentir. Yo acepto como válido el hacer una truanería, una tracalería. Yo acepto como válido ser homosexual. Yo acepto como válido, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Y es el choque. Por eso vamos quedando pocos. Y quedaremos menos. Y después nos separará el Eterno. Porque realmente la gente ha aceptado como válido lo que le enseñó su padre, su abuelo, etcétera, pero no quiere la Torah completamente. Ahora, en todo esto los padres de familia son totalmente responsables de la educación de sus niños. Tienen que ser responsables, y hay 2 audios: cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes. Los padres son los responsables, no la escuela secular, no, sino los padres son totalmente responsables de la educación de sus niños. ¿Cuáles? ¿En qué cosas deben de ser responsables? 1, normas. Debe de haber normas. Horarios para comer, horarios para ir a dormir, no salir a cierta hora de la casa, sin permiso no salir. Tiene que haber preceptos, es decir, como mandamientos en la casa, dados por el papá. Pero si el papá es un borracho, se la pasa viendo fútbol, tomando cerveza en los domingos y diciéndole peradas, ¿qué va a crear preceptos? No hay preceptos. Por eso Shaul, en las cartas que ya todas están en video en el canal de YouTube Shalom 132 y en audio en la página gozoypaz.mx, siempre estaba diciendo: es necesario que haya disensiones entre vosotros para que se note quiénes son los aprobados. ¿Y por qué ustedes, ancianos, así también decía Shaul, permitieron esto, que haya un fornicario entre vosotros que ni siquiera aún entre los paganos hay? ¿Sí recuerdan? 1 Corintios 5. Y entonces todo el tiempo la gente viene del mundo diciendo: esto es lo que yo acepto como normal. Esto es lo que yo acepto como normal. Y mi padre fue un adúltero, yo tengo que ser un adúltero. Ahora, otra norma, o por así decirlo, educación de los padres hacia los niños, tienen que ser las prohibiciones. Actualmente cada día vemos más mamás y papás alcahuetes que no prohíben nada a sus hijos, nada. Otra situación deben ser las metas. Tú vas a estudiar, tienes que terminar. Tú vas a trabajar, tienes que rendir bien en tu trabajo. Tú vas a hacer esto, tienes que rendir. O sea, que los padres estén pendientes de las metas de sus hijos, tienen que lograrlas, tienen que impulsarlos. Pero si el hogar es disfuncional, ¿cómo trabajará esto? Vemos muchas veces cómo hay viudas o cómo hay hermanas que están solas porque sus maridos no quieren nada con la Torah, o bien cometieron adulterio los varones y dejan sola a la mujer criando varios niños, etcétera. Entonces le toca a la mamá tomar las riendas del hogar, pero tiene que hacerlo con normas, preceptos, prohibiciones y metas. Si no hay esto, no hay nada. Y tiene que ser la base la Torah. Vean ustedes, amados Sahin, Ayot, cómo es posible que el mundo eso siga. El mundo, y el que es amigo del mundo se considera enemigo de Elohim. ¿Está? Ahora, en algunas ocasiones
o en algunos casos la culpabilidad se da por las consecuencias, lógico, de los pecados, de sus acciones. Ejemplo, por ejemplo, se critica a otros y se frustra a la misma persona. Entonces, a ver, quiero explicar esto. Hay culpabilidad por su pecado. Pondré un ejemplo sobre la quejilá. Alguien quiere el ministerio del otro y como no lo obtiene se frustra. Y como se frustra porque no tiene el ministerio que él deseara o el que él quiere, aunque no sea apto para eso, entonces viene culpabilidad, pero es su propio pecado. ¿Qué conciencia va a tener una persona así? Nada, no, todavía no ha sido limpiada su conciencia, menos su alma. El problema de la salvación es bastante fuerte. Yahshua HaMashiach lo dijo, ya lo hemos ministrado, pero vamos a ver temas más profundos. ¿Quién será salvo?, le preguntaron a Yahshua, y dijo Yahshua: entrar por la puerta angosta. En otra parte de la Besorá dice, el Brit Hadashah dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es eso? Que muchos van a procurar estar en una quejilá, no en una iglesia cristiana, no, en una quejilá, aprendiendo Shabbat, aprendiendo santidad. Muchos van a estar procurando entrar y no van a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes van a poder entrar al reino de los cielos? Aquel que tenga su alma limpia. Tiene que haber un antecedente, tiene que tener su conciencia limpia. Decía yo que es una acción preventiva de reprimir, etcétera, etcétera. Y la punitiva no debe de existir entre los mesiánicos. Eso váyanselo grabando, amados Sahim. Está siendo filmado y grabado este tema. Ahora, atención lo que voy a explicar. Siempre hemos escuchado: mejor es prevenir que lamentar. En este caso, mejor es prevenir que curar. Es decir, para eso es la conciencia. Para eso también es la conciencia. La amenaza, por ejemplo, de ser castigado en los de buena conciencia los hace prevenir y no pecar. La amenaza de ser castigados en los de buena conciencia los hace prevenir y no pecar. Y es el contrario en los pecadores. Repito, es mejor prevenir que lamentar. Pecar ya es horrendo, se cae en un pozo, después es difícil salir. La amenaza de ser castigados por el Eterno, o una disciplina del Roe, o una disciplina que pongan los ancianos, etcétera. La amenaza de ser castigado en los de buena conciencia los hace prevenir y no pecar. Porque dice: ¿cómo voy a pecar? Me pueden poner en disciplina, mejor no peco, mejor me comporto como lo que digo que soy mesiánico. Pero desgraciadamente la conciencia no es buena. En los de mala conciencia no les interesan las amenazas de ser castigados. No les interesa la amenaza de ser castigados. Y entonces ellos tienen mala conciencia, porque dicen: puedo pecar, puedo ver esto en internet y no pasa nada. Y veamos cuando lleguemos a Ananías y Zafira, que la enseñanza es más de lo que ya hemos estudiado, amados Sahim. Entonces, en los de mala conciencia no les interesa ser castigados. Ahora, veamos en todo lo que he explicado, cuando expliqué, valga la redundancia, sobre cómo piensa un niño de 1 a 3 años, de 3 años a 7 años, de 7 años en adelante, todo cómo lo relaciona, etcétera. Ya lo vimos eso de manera objetiva, subjetiva, realista, surrealista, objetivo, subjetivo. El niño va a incorporar normas morales. Fíjense muy bien esto, normas morales antes de tener capacidad crítica para juzgar algo. Es decir, el niño va a incorporar normas morales antes de tener la capacidad crítica de juzgar o para juzgar algo. Anótenlo, ahorita lo explico. Recuerden que psicología aplicada, o sea, la psicología en la Torah. Entonces el niño va a incorporar normas morales antes de tener capacidad crítica para juzgar esto. Es decir, su conciencia todavía no está madura, pero el niño ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cuando un niño te hace un berrinche, y es un niño, todavía no sabe lo que es, no tiene madurada la conciencia, él sabe que está haciendo mal y te va a probar papá o mamá a ver hasta dónde tú le sueltas la primera nalgada para ponerlo quieto. Si no lo haces, el Eterno lo hará después cuando sea grande. Mejor dice la Tanaj que
instruyamos al niño en su camino. Aleluya. ¿Está? Y de esa forma, y que se use vara. No estoy diciendo azotar al niño de una manera terrible, no. Pero el niño va a incorporar normas morales antes. Él sabe en su pequeña conciencia, y que todavía no la tiene madura, qué es bueno y qué es malo, aunque no lo creas. Si no, analiza a los niños que hacen el berrinche. Están haciendo el berrinche y voltean a verte otra vez, a ver si los estás mirando o no, a ver hasta a qué hora le das un grito y una estate quieto o una nalgada. Si no lo haces, el Eterno lo va a hacer después. Entonces, si tiene que ser castigado, el niño va a aceptar el castigo, créemelo. Los niños son nobles y se va a someter. Pero tiene que haber un límite. Por eso quiero después explicar lo de Ananías y Zafira, porque en el caso de Ananías y Zafira quiero decir un adelantito. Tentaron al Adón, y eso lo voy a explicar con claridad en el libro de los Hechos. Ahora, decía yo que si tiene que ser castigado, va a aceptar el castigo y se va a someter a eso. Y entonces hay que aprender lo que ya había yo comentado acá. No me puedo ocultar de mí mismo. Un niño, no, cuando está haciendo una travesura, está en silencio. ¿O no? ¿O no? Cuando está, mira, le das unas crayolas y le das unas hojas. El niño sabe que tiene que pintar en las hojas, no en las paredes. Y se va y de repente se te desaparece a ti, mamá, que estás en la cocina y no oyes nada. Cuidado, te está pintando ya hasta el techo. ¿Tiene conciencia o no? No se oye. Claro que tiene conciencia, no está madura, pero él ya incorporó normas éticas antes de que pueda juzgarlas. ¿Sí anotaron esa frase? Oh, bendito el Abacados. Ahora, entonces no me puedo ocultar de mí mismo, y si un niño de 1 año y medio tiene eso, ¿cuánto más tendríamos que tener como adultos de decir, no me puedo ocultar de mí mismo y no me puedo ocultar del Todopoderoso? Pero actuamos peor que un niño de 1 año y medio, pensando que el Eterno nos ve. El Roe no me ve, eso no hay problema, hombre, yo no salvo, el Eterno. Entonces el niño incorpora normas morales antes, y un grandulón no sabe eso. ¡Qué increíble! O una grandulona no sabe eso y se pierde en el mismo infierno. ¿Qué será del Todopoderoso? No nos podemos ocultar. Ahora, si se acepta esto, es decir, lo malo, la conciencia continúa nutriéndose de lo malo, pero si acepta lo bueno, entonces la conciencia va a seguirse nutriendo. Eso es lo que yo decía de madurez y aprendizaje, Si acepta la reprenda, el castigo, etcétera, etcétera, un niño va a nutrir su conciencia, se va a reforzar, y entonces se refuerza algo muy importante: la relación con las autoridades. ¿Quiénes son sus autoridades? Su papá y su mamá. ¿Quién es la autoridad de Noa Kehilá? El Roe, los ancianos, etcétera. Pero si no tiene buena conciencia, se va a nutrir de cosas malas, se va a reforzar esa mala conciencia, y la relación con las autoridades acaba siendo un fracaso. ¿Sí se entendió? Aleluya. Por eso es la situación de decir a una persona, no puedes ya estar aquí en esta congregación. Ya la relación se perdió, ya no hay relación, ya no tiene caso. Se perdió todo respeto, etcétera, etcétera, todo respeto. Y mira de quién es la culpa. Es decir, el problema es que no lo reconocen, porque la conciencia está velada. Yo sé que los que han tenido cataratas en los ojos me entienden esto. Cuando se tiene cataratas en los ojos se ve pañoso. Después una persona es operada, se le quita el cristalino, así se llama, se pone un lente intraocular y la persona vuelve a ver perfecto, por así decirlo. Se quitó eso, es lo mismo en la conciencia. Ahora, la relación que más interesa mantener bien es con Elohim. Porque si se tiene una buena relación con Yahweh Sebaot, quien es Yahshua Mashiach, se tiene una buena relación con todos los demás, el Roe, los ancianos, estoy hablando de una Kehilá, se tiene una buena relación con el papá, con la mamá, con los hermanos. Pero si no se tiene una buena relación con Elohim, no se tiene una buena relación con nadie.
No se equivoca la palabra porque es la palabra del Abacados inspirada por el Ruach HaKodesh. Juan dice, ¿cómo puedes decir tú que amas a Yahweh si no lo has visto y aborreces a tu hermano que lo has visto? ¿Recuerdan? Entonces la primera relación que no debemos de perder es con el Eterno. Si una persona no tiene buena relación con el Roe, con los ancianos, con nadie, es porque no tiene una buena relación con Elohim. Tenemos que entender esos principios básicos, amados Sahim. Y por eso te digo, no me río yo, me da tristeza y hasta ganas de llorar cuando he tenido que afrontar tantos casos en la oficina y digo, Padre, no saben lo que están diciendo. Si supieran todo lo que están diciendo, pero no lo entienden. Y si yo les doy una plática de la conciencia, me van a mandar a volar. No van a entender esto. Bueno, ahora, hay 2 audios en la página gozoypaz.mx que se llama Liberación Demoníaca 1 y Liberación Demoníaca 2. Esto es muy importante porque si tenemos buena relación con Elohim, rompiendo todo lazo con el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, entonces se atenúa la culpa y la función punitiva de la conciencia desaparece. Si se acuerdan de la función punitiva, ya la notaron. La función punitiva, entonces ya no va a haber culpabilidad. Y hay un audio que le titulé de culpabilidad. Cuando yo explico que si tú eres salvo, no tienes por qué aceptar que el diablo te esté llevando de un lado para otro. Si todavía tienes demasiada culpa, entonces no eres salvo. Porque la conciencia tiene una acción punitiva que sigue actuando en ti, señal de que no te has arrepentido del todo. Porque si Yahweh ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Entonces, una vez ya libres en Yahshua, se quita la culpa. Ahora, una de las características del salvo, lo he siempre mencionado, es justo en todos sus tratos, pero menciono otra y yo puse ahí mínimo 20 características de un salvo. No siente culpa por sus pecados pasados. Sentimos dolor por haber ofendido a un Elohim tan bueno, pero ya no culpa. Es muy diferente. La función punitiva de la conciencia ya fue quemada por Yahshua HaMashiach en su fuego del Ruach HaKodesh. Entonces la persona es sanada en lo espiritual y en lo físico. ¿Y cuántas personas no se sanan en lo físico? Porque siguen autoflagelándose, si sigue la culpa espiritual, se sigue sintiendo mal, entonces va a tener enfermedad espiritual y enfermedad física. Ahora, por eso decía yo en pláticas pasadas que es importante que los padres pongan las primeras restricciones en la casa. Los que tienen que tener ese cuidado de poner preceptos, normas, etcétera, prohibiciones, pero las restricciones tienen que ser primero en el hogar. Si no hay restricciones en el hogar, no hay nada. Va a sentirse que es libre, pero es esclavo del pecado, como dice Shaul. Ahora, hay ciertas normas de conciencia que reaccionan, por ejemplo, por recompensas o por sanciones. Es decir, el hombre siempre va a responder a un estímulo, sea bueno o sea malo. Si tú te das un toque o yo toco esta lámpara y está demasiado caliente, voy a reaccionar. Hasta un hielo quema. Entonces, hay ciertas formas de conducta que son alentadas por recompensas. A un niño le dices, cómete bien tu sopa, etcétera, todo tu guisado y te doy la paleta. O te doy el pastel. Pero hay otras que deben ser, no nos queda otra más que aplicar sanciones, ya no recompensas, sino sanciones. Las personas, y yo lo mencionaba ahí en los audios de cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes, se tienen que cumplir las promesas y se tienen que cumplir los castigos. Lo he mencionado muchas veces este mismo ejemplo. Un niño hace mucho tiempo yo lo tuve que tratar. Estaba tan traumado y con intento de suicidio porque sentía que su papá le había mentido. Él le dijo, si tú pasas con 10 de la primaria a la secundaria, te regalo un reloj. El niño pasó con 10 de promedio de la primaria a la secundaria y su papá nunca le regaló un reloj. Fue un mentiroso, un embustero. Y entonces el niño se vio decepcionado y jamás volvió a confiar en su papá por algo que aparentemente era muy sencillo. Ahora, debe de haber recompensas, debe de haber sanciones, y cuando todo es tolerable, puedes llegar a la hora que quieras, puedes
entrar y salir a lo que se te pegue la gana, aquí decimos aquí en México, a lo que quieras. Si es tolerable todo y suave, entonces se desarrolla una conciencia violenta. Anoten eso, mira cómo está el mundo. Cantidad de hogares que veo yo, o sea, de familias más bien, perdón, donde yo veo cómo el papá se llega peleando con la mamá al consultorio y dice: no, doctor, mire usted, doctor Palacios, ¿cómo es posible? Mi esposa quiere que mi hijo llegue a las 9 de la noche y pues, es joven, que se divierta, etcétera, y la mamá se enoja, etcétera. O los dos están de acuerdo y que llegue el muchacho a la hora que quiera. Cuando lo quieran frenar, si es que lo llegan a frenar, que no creo, va a ser una conciencia, va a tener una conciencia violenta. ¿Sí lo anotaron? El muchacho va a ser violento, va a aventarle patadas al padre, a la madre, la va a golpear y hasta asesinar. Lo vemos en la sociedad. Esa conciencia violenta es ya totalmente una posesión demoníaca. Vean cómo el hecho de ser todo tolerable, puedes entrar a la hora que quieras, puedes tener las novias que quieras, tienes relaciones sexuales, ya embarazaste a una muchacha, ahora puedes embarazar a otra, no hay ningún problema. Y los papás se ríen de eso y después tienen un delincuente, un asesino en su propio hogar. Ahora, recordemos que la primera necesidad para los niños, está grabado en cómo educar a los niños, es el amor. Si no se les da amor, pero un amor verdadero, no alcahuetería, sino un amor verdadero, que lleva restricciones, normas, preceptos, etcétera, etcétera, entonces el niño se va a perder. Y eso lo vemos cantidad de citas en la bendita Tanaj con el pecado. Ahora, muy importante lo que voy a decir ahora también. Hay personas que se traicionan a sí mismas por transgredir normas que provienen de autoridades externas. Si quieren pueden anotarlo. Hay personas que se traicionan a sí mismas por transgredir normas que provienen de autoridades externas. Pero no son capaces de mover un dedo por no transgredir un mandamiento de Yahweh. Ahora explico. Si yo dije que hay personas que se traicionan a sí mismas por transgredir normas que provienen de autoridades externas, ni siquiera es Yahweh mismo. Se traicionan a sí mismos, es decir, son capaces de suicidarse por una religión. Velo. ¿Sí o no? El Islam. Velo. Ellos son capaces de traicionarse a sí mismos por normas que provienen de autoridades externas. Entonces sus autoridades les dicen: si tú te inmolas te vas a ir al cielo con tantas vírgenes y tanto vino, y lo hacen. Hay personas que viven traumadas y viven dentro de los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, etcétera, los gnósticos, y hay 25,000 denominaciones religiosas tan solamente en México, en la República Mexicana. 25,000 denominaciones, pero ahora hay más todavía. Y las personas son castigadas y el judaísmo no es exento. Tienes que leer, rezar este rezo así. Y si te equivocas, tienes que regresar al principio. Pero fue una palabra. ¿Tú crees que el Eterno va a agarrar a varazos a un judío porque se equivoca en una palabra? Se vuelve una esclavitud, y por eso Yahshua HaMashiach tuvo tanto choque con los líderes religiosos de ese tiempo y ahora está peor. Porque los takanot aún han aumentado. Entonces decía yo que hay personas que se traicionan a sí mismas por transgredir, se sienten mal, se sienten culpables, traicionan su misma conciencia. Ellos saben que están siendo esclavos y no quieren dejar esa religión, o esta, o la otra, o aquí, o allá. Y por eso en el caso de nosotros somos mesiánicos, seguimos la Torah de Yahweh, no seguimos mandamientos rabínicos, tenemos libertad, mas no libertinaje. Sabemos cuáles son los mandamientos, debemos de mantenernos en Kedushá, en santidad. Ahora, la formación de la conciencia también está relacionada con la del carácter. Va a estar muy relacionada con la del carácter. Decía yo que el carácter se forma, se moldea por el medio ambiente, y el temperamento con ese se nace. Entonces la conciencia va a estar relacionada con la del carácter. Entonces
tengan cuidado con sus niños, edúquenlos bien, pónganles restricciones, pónganles prohibiciones, pónganles preceptos desde chiquitos, etcétera, porque si no después ya nadie los va a poder controlar. Ahora, ¿cómo debe ser la autoridad de los padres? No debe ser arbitraria, es decir, vas a hacer esto porque lo vas a hacer, es decir, no debe ser arbitraria. No debe ser demasiado rígida porque es por amor. Hay que enseñarles que las cosas se deben de hacer por amor. Vas a tender tu cama y vas a ayudarme a levantar la mesa después de comer por amor, porque somos una familia y todos nos necesitamos. Vas a poner tu ropa sucia donde se te indique porque es por amor. No la vas a dejar tirada donde se te antoje. Tiene que haber un orden, porque Elohim es un Elohim de orden. Si no se hace así, si no se hace con amor, entonces habrá un bloqueo en el niño y el niño va a desarrollar una conciencia tiránica, ya no violenta, sino más allá. La conciencia se va a volver tiránica porque el papá es tiránico, es tirano, es arbitrario, es demasiado rígido, etcétera. Y entonces la conciencia ya no va a ser violenta, va más allá. Se vuelve un tirano, porque hay una diferencia en aquel que es un violento y que golpea a la mamá y desea yo sí puedo hasta matarla, pero hay es una diferencia entre la conciencia tiránica. El tiránico va más allá, el tiránico es sádico, el tiránico, para que se entienda, goza con tiene placer por ver sufrir a los demás. Y entonces no solamente va a matar a una persona, la va a quemar viva. Mira lo que está pasando. Es decir, el tiranismo de los padres, el tiranismo de una religión, de una secta, eso es lo que crea, ya no una conciencia violenta, amado Sajín, sino una conciencia tiránica. ¿Qué es el que tiene una conciencia violenta? En un momento dado todavía puede ser rescatado. Pero el que tiene una conciencia tiránica, ese rechaza todo tipo de autoridad. Ya no hay forma de salvarlo, porque no se va a sujetar a Yahweh. Eso lo vemos en la vida real. Bueno, la autoridad de los padres debe de ser racional. Y racional quiere decir que sea justa, respetuosa y que sea adecuada a la edad del niño o del jovencito o de la jovencita. Tiene que ser justa, tiene que ser respetuosa, tiene que ser adecuada. Esa es la autoridad que deben de tener los padres, porque debe ser una autoridad racional. Repito, justa, respetuosa y adecuada. Ahora vamos a ver otro punto muy importante. Pongan atención porque estos ejemplos indican cuando un niño hace una acción o cuando alguien lo ministra aquí en la oficina con algunas cosas que yo noto. Es decir, los dones del Ruach HaKodesh son los más importantes, pero con algo que diga una persona, cómo se siente, cómo actúa, se ven muchísimas cosas. Explico, por ejemplo, en el caso de un niño, mucha atención. Romper una copa de cristal maliciosamente para un niño, o sea, un niño pequeño, es menos malo que romper muchas copas por accidente. Este ejemplo, por favor, quiero que lo anoten. Romper una copa maliciosamente, o sea, con maldad, es para el niño menos malo que romper muchas copas por accidente. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Sería al revés? No. Romper una copa maliciosamente para un niño es menos malo que romper muchas copas por accidente. ¿Por qué? Es decir, piensa que la gravedad de la falta está en relación directa con la magnitud del daño causado. Piensa que la gravedad de la falta está en relación directa con la magnitud del daño causado. Entonces, vemos este mismo patrón, por así decirlo, o ejemplo, digamos, esta misma manera de pensar en los adultos. Si esto se tolera y persevera, la persona será muy mala de adulto, muy mala. Yo les dicté
esto y quiero que después, cuando ya tú revises tus apuntes y veas el video o escuches el audio, tú te pongas a analizar. Es menos malo, o sea, romper una copa para un niño maliciosamente que romper muchas copas por accidente, porque él no lo ve de acuerdo a la cantidad, o sea, lo ve de acuerdo a la cantidad. Entonces, la falta está en relación directa con el daño causado. Bueno, las personas esta misma acción tienen cuando son adultos y por eso estamos rodeados de un mundo de locos, llenos de demonios. Ahora, atención lo que voy a explicar. Muchos en psicología, y todo esto tiene bases en la Torá, dicen, ¿qué es el realismo moral o qué es el relativismo moral? O sea, una cosa es el realismo moral y otra el relativismo moral. Anótenlo porque voy a dar una cita de la Tanaj. ¿Qué es el realismo moral y otra el relativismo moral? ¿Qué es eso ¿Qué es eso del relativismo moral? Es ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Es ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Ese es el realismo moral. Eso es lo que quiere Yahshua HaMashiach. Ahorita vamos a ir a una cita. Y es psicología, pero aplicada, o sea, es de la Torá. La psicología en la Torá, tercera parte. Entonces, cuando alguien te diga, bueno, ahora ya vas a entender qué es el relativismo moral o la realidad moral, es ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Vamos a Mateo 7, vamos para allá, amados Sahim. Vamos a Mateo 7. Bendito es el abacados, Mateo 7, en el verso 12. O sea, ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Y eso lo dijo Yahshua HaMashiach, creador de cielos y tierra. Eso dice Bereshit. Cuando tengan Mateo 7, verso 12, me dicen un amén. Aquí hay una enseñanza grandísima, porque Él es grande, Yahshua es grande, sobre el relativismo moral. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. Tú no quieres que te roben, tú no quieres que te mientan, tú no quieres que te falten al respeto. No faltes al respeto, no robes, no mientas. ¿Es así? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. Si la gente hiciera esto, entonces viviríamos en un realismo moral, pero vivimos en un subrealismo. La mayoría de las personas, incluyendo diciéndose mesiánicas y con todos los pactos, entre comillas, son mentirosas, son tracaleros, hacen truanerías, son mentirosos, hacen la Shon Hara. Poquito los Kadoshim, Adom, son pocos los que se salvan, esforzados por la puerta angosta, entrar por la puerta angosta. Ahora, ¿qué es eso de que una persona viva en un realismo moral? Que es lo que dice Yahshua HaMashiach aquí en Mateo 7:12. Es que tiene una maduración mental, su conciencia está limpia. Recuerda lo de la etapa del niño. El niño ya tiene también normas morales antes de poder juzgar. Tiene maduración mental. Hace tiempo dimos unas hojitas sobre madurez espiritual, ¿recuerdan? Ya poquitos hay. Entonces, es que se tiene maduración mental y por lo tanto la conciencia está limpia. No tiene esa persona nada que esconder. Es limpia, es transparente, es derecha, etc. Tiene madurez espiritual. Ahora, yo he ministrado en las dos ministraciones, valga la redundancia, las dos clases anteriores, por así decirlo, que hay muchos que no logran pasar esta etapa, es decir, no logran pasar la madurez mental, la madurez espiritual, y entonces la gente es rebelde. Es rebelde, eso ya lo vimos hace 8 días y hace 15 días. Ahora, ¿por qué no supera esa etapa? ¿Por qué no madura mentalmente? Porque no superó la etapa del superego. ¿Qué es eso del superego? En cualquier libro de psicología tú lo puedes encontrar, inclusive de psiquiatría. El superego es lo primero que tiene el niño.
El niño toma un juguete y dice, esto es mío y no lo comparto con nadie. Después eso ya se rompe y comparte sus juguetes con otro niño. Pero el superego es primero yo, en medio yo y después yo. Ese es el superego. Primero yo, en medio yo, después yo. Y la persona entonces tenemos que rendirle, entre comillas, pleitesía que no se merece. Tenemos que reconocerle 1000 cosas que no tiene, porque vive en un mundo surrealista, no es realista. ¿Recuerdan el relativismo moral, el realismo moral de que habló Yahshua Mashiach en Mateo 7:12? Entonces la persona no ha logrado superar eso. Quiere seguir teniendo reconocimiento, quiere que todos le sonrían, quiere que todos le saluden con reverencias, quieren que reconozcan sus éxitos y hasta sus fracasos y sus tonterías y hasta sus pecados. Esa es una persona que no tiene nada de conciencia, nada de madurez, ni mental, ni espiritual, ni nada. Está perdida esa persona. Y me da tristeza decir esto, la mayoría de los que se dicen mesiánicos tienen esto. Entonces, no todos, porque hay Kadoshin y Kadoshot, pero la gran mayoría tiene esto, no ha superado el ego. Ahora, cuando el niño tiene hambre, un bebecito tiene hambre, decía yo en el radio, llora y golpetea porque es el yo, el super yo, el ego, el super yo. Él está llorando porque él es primero, él anuncia, no le interesa si la mamá está cansada, si no durmió 3 noches por cambiarle los pañales, etcétera. A él le interesa gritar y decir, denme de comer y se acabó. Es la única manera, y eso es normal. Eso es normal en un niño, pero no en un adulto. Entonces el niño va a golpear, etcétera, va a hacer así sus manitas si no se le da el biberón. De más grande, entonces decíamos que le cuesta trabajo al niño pasar de la fantasía a lo real. Y cuando tiene buenos padres y lo van educando correctamente, entonces ya no va a hacer eso, ya no va a golpetear, va a pedir de comer el niño, va a pedir de beber, tengo sed, dame agua mamá por favor. Pero mientras seguirá haciendo, si no se le educa correctamente, seguirá haciendo berrinches. Ahora, nosotros como adultos, ¿qué hacemos? Estamos en una reunión y tenemos sed, pero nos aguantamos porque tenemos madurez espiritual, al menos eso creemos. Tenemos que tener la madurez espiritual, entonces no vamos, o tenemos apetito, no vamos a patalear como un niño. Pero la cuestión es esta, y voy terminando. No lo va a canalizar en patalear. Un adulto tiene sed, ya no va a decir tengo sed y va a patalear. No. O tiene apetito y ya no va a patalear y decir porque dejó de ser niño. Pero sus actitudes van a ser otras como adulto. Quiero que entiendan esto, amados Sahim, porque no sabemos si ya prácticamente van a ser las últimas ministraciones, cómo van las cosas, no sabemos, pero ya se aproxima el tiempo. Imagínate los perfiles de Facebook. Es un pataleo decir, aquí estoy. Ya lo había yo ministrado. El superego, las fotos de perfil, el superego, primero yo, después yo, al último yo. Del superego sí me gustaría después, o del ego más bien me gustaría dar después otras pláticas de esto. Entonces, el superego, tómeme en cuenta, aquí estoy en la quejilá, aquí estoy, sí, aquí estás y te aprovechamos lo máximo y se acabó. No eres Dios, para que se entienda. Ahora, muchos, la gran mayoría, decía yo y repito, no logran superar esta fase. Su fantasía del niño, que es normal, o sea, es normal en la niñez que tenga fantasía, pero ahora la tiene de adulto. Y es ahí cuando inventa cosas y se cree el gran predicador. Por eso aparecen rabinos hasta por debajo de los manteles. Aparece el apóstol, el profeta hasta por debajo de los manteles. Los grandes músicos, los grandes poetas, todo, porque es un superego. Y el Eterno va a venir a aplastar todo eso. Así que la persona no tiene todavía un relativismo, un culto racional, como dice Romanos 12:1. Ahora, el Eterno dice, Yahshua HaMashiach, que seamos como niños, pero en la inocencia, no en todo esto que acabo yo de explicar.
porque la conducta si no será entonces después autodestructiva. Y lógico, si es autodestructiva, va a querer destruir a los demás. Atención, voy terminando. La perturbación en el desarrollo de la conciencia y la persistencia del superego, o sea, ¿por qué persiste el superego? Porque no fue frenado ese niño, no fue frenado en su infancia. Y ese superego, lo que yo he visto en la práctica médica de muchos años, bendito Yeshua Mashiach, que me presta la vida, tiene que ver con las dudas del niño si es o no querido por sus padres. Por eso tiene ese ego. Pónganse a analizar esto y quiero terminar con esto. Miren, ¿por qué una persona adulta sigue teniendo un superego como el niño? O sea, no superó el superego. Todo yo, todo yo, todo yo. Porque el papá adulteró. Y como adulteró, el niño no se siente querido, no se siente amado. O la esposa no se siente amada. O los demás hijos, los X, o sea, estoy poniendo ejemplos a nivel general. Entonces, como no se sienten queridos, tiene que sustituirlo con algo, y ese algo es su propia persona. No me quiere mi esposo, no me quiere mi abuelo, no me quiere mi tío, no me quiere mi madre, no me quiere esto, etcétera, etcétera, mi esposa, mi esposo, etcétera, etcétera. Entonces yo me pongo en ese lugar y analiza. Si tú me presentaras ahorita 10,000 perfiles de Facebook, yo te diría, este tiene superego, este tiene superego, este no, este sí, etc. Y la gran mayoría, lógico, de esos superegos es porque no fueron queridos y ellos ocupan ese lugar, hasta en una foto, hasta en una simple foto. Quiero que me vean. Como no se atreve a decirle a su padre que es un adúltero, entonces él dice, si yo le digo a mi padre que lo repruebo porque es un adúltero, que engañó a mi mamá, un ejemplo de tantos. Entonces voy a poner, dice el jovencito, en este caso no es tanto un niño, sino un jovencito, voy a poner en riesgo la pequeña relación que tengo con mi papá. Y entonces prefiere seguir sufriendo, y es aquí cuando se abrió esta quejilá, por ejemplo, se atendieron cantidad, y se siguen atendiendo cantidad de estos casos, que créemelo que no se los explico, mira, es que en la psicología dice esto, no, vámonos a la Torah. Pero la psicología tiene toda su base en la Torah. Hace mucho tiempo yo escribí unos apuntes. Yo sabía que Yahshua era Elohim. Y yo dije así, yo escribí en esos apuntes, y perdóneme, pero es la verdad. Yo dije, el mejor psicólogo de todos es Yahshua. Porque es la Torah, no porque sea psicólogo. Él es el Abba, Él es el todo. Pero ciertamente todo esto que yo les acabo de explicar quedó filmado, y yo les aconsejaría a todos, papás, mamás, jovencitos, etcétera, que repitieran unas 10 veces este video o bien el audio, y van a aprender mucho más. Y ¿saben qué? El último mensaje, maduremos todos. El Eterno viene pronto y ya no hay tiempo de niñerías. Que el Eterno les bendiga, amados Sajín.